Continuamos la segunda parte del capítulo 4, Ningún otro sitio a donde ir, del libro cincelado por las manos del Maestro. Habían seguido a Cristo porque Él era capaz de darles el pan material, pero ellos desdeñaban su insistencia de que el pan espiritual del cielo era de importancia primaria, y al final leemos: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. No importó qué tan favorecidos se habían sentido por Jesús, el día anterior simplemente no podían aceptar que les enseñara acerca de la necesidad de recibir nutrición espiritual. Estas fuertes palabras los obligaron a tomar una decisión. Quienes estaban espiritualmente hambrientos podían ponderar las palabras de Cristo y aprender más acerca de su necesidad del pan espiritual. Aquellos que solo estaban interesados en el pan material se cansarían de estas profundas verdades espirituales. Por lo tanto, Cristo separó el grano de la maleza. Aunque Cristo sabía que muchos lo dejarían, de todos modos se sintió herido. Nunca aceptó el rechazo sin dolor. Isaías predijo: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos en él el rostro, y fue menospreciado, y no lo estimamos. El ser abandonado era difícil, puesto que sentía congoja emocional. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Jesús sintió pena, dolor y soledad. A medida que se dispersaba la desanimada y airada multitud, Jesús se dirigió a los 12 diciendo: ¿Queréis acaso iros también vosotros? La pregunta muestra que Cristo tenía la esperanza de que los discípulos no se fueran con la multitud voluble, y no fue defraudado. Este fue uno de los mejores momentos de Pedro. El escultor divino estaba obteniendo resultados. Pedro se estaba comprometiendo más con su maestro. La transformación de Simón a Pedro era gradual pero segura. En la presencia de otros discípulos y a muy poca distancia de quienes en la multitud tenían interés de escuchar, Pedro lanzó una pregunta que debería clavarse como flecha en cada corazón humano. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. De hecho, Pedro estaba diciendo: tal vez a la gente no le guste lo que tú estás diciendo, pero ¿qué otras opciones tenemos? ¿Quién es mejor maestro? ¿Quién es mejor salvador? ¿Quién conoce a Dios mejor que tú? No hay ningún otro sitio a donde ir. Cristo no tiene rivales, al contrario, el pluralismo de aquel día y al nuestro de hoy, la verdad bíblica es tan absoluta como la ciencia o aún las matemáticas. Si Jesucristo tiene razón, todos los demás están equivocados. Así como una persona no puede caminar en 2 direcciones simultáneamente, tampoco nuestros corazones pueden estar divididos. Quizá Pedro no era consciente de las implicaciones de sus comentarios, pero de él podemos deducir que la verdad tiene 3 características. La verdad es consistente, la verdad es universal y la verdad está arraigada en la evidencia. La verdad es consistente. Pedro sabía que si las multitudes seguían a Jesús, eran realmente sus discípulos.
rechazarían otras religiones y otras autoridades. Decirle sí a Cristo era decirle no a los fariseos. Decirle sí a Cristo era decirle no a las religiones esotéricas que penetraban del Medio Oriente. La enseñanza de Cristo era tan singular, tan diferente, que no podía ser combinada con las enseñanzas de otros. Las diferentes religiones del mundo no pueden ser igualmente correctas. Por ejemplo, los hindúes piensan que la salvación significa perder la identidad personal, así como una gota de agua se pierde en el océano. Buda comenzó una nueva religión porque estaba insatisfecho con el hinduismo y enseñó que la salvación era un camino tortuoso, que dependía solamente del mérito y el sufrimiento humano. Técnicamente hablando, los budistas ni siquiera creen en la existencia de Dios, mientras que los hindúes tienen 330 millones de dioses diferentes. Mahoma enseñó que la salvación venía mediante la obediencia a sus enseñanzas. Sus seguidores debían hacer lo que él decía, no lo que él hacía, puesto que su comportamiento era opuesto a sus propias enseñanzas. El Islam involucra un sistema complicado de obras que es bastante diferente a las otras religiones mencionadas. La presuposición de que las religiones del mundo son en esencia las mismas y solo superficialmente diferentes está en la actualidad ampliamente difundida en Norteamérica. Sin embargo, lo opuesto es cierto. Las religiones del mundo son superficialmente lo mismo, pero fundamentalmente diferentes. Veremos que el cristianismo es toda una categoría por sí mismo, sin ningún terreno en común con otras enseñanzas. Las diferencias son radicales, completas e insuperables. La verdad es siempre consistente consigo misma. Si algo es cierto, lo opuesto no puede serlo también. No es posible combinar las enseñanzas básicas de las religiones del mundo sin aceptar contradicciones automáticas, ni tampoco existe una cohesión básica de la así llamada verdad que unifique las religiones del mundo. Cuando los discípulos escogieron seguir a Jesús, le dieron sus espaldas a todos los rivales. Si Cristo tenía la razón, solo en parte, no era digno de que ellos le fueran leales, o si los discípulos estaban comprometidos con él, al mismo tiempo que con otro profeta, estaban reduciendo a Cristo al nivel de un hombre falible, o aceptaban todo lo que era Cristo y proclamaba ser, o lo rechazaban. Contrario a los hombres falibles, Cristo no podía darse el lujo de equivocarse, ni siquiera una sola vez. Si Cristo era el Hijo de Dios viviente, como Pedro afirmó, Él estaba solo en una categoría superior. Perfecto, santo y totalmente confiable. No hay ningún otro sitio a donde ir.